¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Billy Bretón de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en la Universidad de Milenio, tomando el curso extrahorario Minería de Datos y este es mi producto final. Em, bueno, pues vamos a explorar un poquito lo que es esta aplicación Weka de la Universidad de Waikato y pues bueno, tomando como ejemplo, como punto de partida, la base de datos del Titanic. Entonces, bueno, para empezar vemos la interfaz. Tenemos que irnos a explorar y aquí abrir un archivo y hay que buscar la base de datos que previamente descargamos, que en este caso es esta, del Titanic. Entonces, lo que vamos a hacer es explicar un poquito lo que son estas pestañas y cómo es que funcionan entre sí. ¿Ok? Bueno, tenemos la pestaña, así porque como estoy grabando casi no lo veo, de preprocess. em, Esta pestaña sirve básicamente para representar los datos de forma gráfica, que es esto que tenemos aquí. Vemos que tenemos como los filtros o las categorías que tenía esta base de datos del Titanic. En este caso, por ejemplo, lo podemos poner por clase, que en este caso sabemos que iban por primera clase, segunda clase, tercera clase y como el club o el grupo de, no sé si se refiere al grupo como de staff del barco. Bueno, tenemos también para poderlo dividir por edad, por sexo o por sobrevivientes. Cuántos sobrevivieron y cuántos no sobrevivieron. ¿Vale? Podemos seleccionar dos al mismo tiempo, por ejemplo, hombre, mujer. eh, y de esta manera ir previsualizando los datos o preprocesándolos. Es útil para entender mejor los datos y analizar cómo están organizados antes o después de aplicar algoritmos, ¿vale? Así como tenemos esta pestaña, tenemos la pestaña Classify, que bueno, esta interfaz o esta pestaña en Weka sirve para entrenar modelos que permiten clasificar datos en diferentes categorías. Se puede escoger un algoritmo, entrenarlo con datos y posteriormente evaluar que también predice los resultados. Es muy útil esta interfaz para tomar decisiones, como identificar tipos de clientes o predecir comportamientos. Es muy fácil de usar. Aquí puedes seleccionar la que más te guste, ¿no? En este caso, por ejemplo, la vamos a dejar tal cual está, pero estos son como tipos de algoritmos. Puedes seleccionar el que más te guste, por ejemplo, logística, multiplayer, perceptron, SGD text, que bueno, esto ya es más como de irlo explorando. Y, por ejemplo, vamos a usar todo el set, ¿vale? Y lo vamos a iniciar. Y aquí podemos ver cómo nos va arrojando los datos, ¿no? En este caso los atributos, class, age, sex, survived, clase, edad, sexo y si sobrevivió o no. Entonces, pues básicamente para esto es esta, es esta interfaz. Tenemos también la interfaz de cluster, que esta interfaz se utiliza para agrupar datos automáticamente según sus características. Sirve para encontrar patrones o similitudes sin necesidad de tener categorías definidas previamente. Es decir, el sistema analiza la información y forma grupos donde los elementos son parecidos entre sí. Esto es útil para segmentar clientes, analizar datos o descubrir comportamientos ocultos. Em, por ejemplo, para usarlo dentro de lo que es Weka, digo, lo que es la base de datos del Titanic, de una forma muy sencilla es, por ejemplo, esto de los clusters, básicamente son la cantidad de grupos que puede llegar a encontrar el algoritmo. Por ejemplo, le vamos a poner 3, no sé por qué estaba en menos 1, y le damos en OK y la arrancamos. Y aquí vemos que nos lo divide en tres grupos, en tres clusters. Estos tres grupos significa que se están comportando muy similar estas categorías o como lo quieramos llamar. Podemos poner incluso que solo sean dos. Le damos OK. Incluso le podemos poner que sea solo uno. Sin embargo, pues no tendría ningún sentido, ¿no? Porque queremos agrupar. No podemos agrupar un grupo. O sí, pero no tiene mucho sentido. Pero bueno. Eh,
Básicamente para eso es esta parte de la interfaz, ¿vale? Y luego tenemos la sección o la interfaz llamada Associate, que básicamente se utiliza para descubrir relaciones entre los datos. Es decir, pues lo que hace esta interfaz es generar reglas de asociación que muestran qué elementos suelen aparecer juntos. Esto se puede utilizar en análisis de compras para identificar productos que los clientes suelen adquirir en conjunto. Y bueno, la manera en la que lo usamos es muy parecida a la parte del cluster, ¿no? Entonces, básicamente aquí podemos personalizar toda esta interfaz según nuestra necesidad, ¿no? En este caso, tenemos que darle en Start y vemos cómo va relacionando una cosa a otra. Esto es muy útil porque así podemos ver por ejemplo, si tuviéramos una tienda, qué producto se compra después de otro producto, o qué producto se agrega al carrito después de otro producto, o qué carritos son abandonados después de agregar ciertos productos. Es un poco complicado de explicar y de entender, sin embargo, pues es muy funcional, es muy útil la herramienta, ¿vale? Entonces, posteriormente tenemos la parte de Select Attributes, que en esta interfaz, pues básicamente tenemos, más bien nos sirve para seleccionar los atributos más importantes de un conjunto de datos. Nos permite identificar cuáles variables aportan más información y eliminar las menos relevantes, lo que ayuda a mejorar el rendimiento de los modelos y a simplificar nuestro análisis. Entonces, básicamente lo que hace es esto. Selecciona los más importantes y limpia los que no lo son tanto, para que nuestro análisis sea un poco menos complejo y podamos hacerlo de una manera más efectiva. Y bueno, por último tenemos la parte déjame bajar aquí, la parte del Visualize. Eh, Dios, Dios, que también nos es muy útil. eh, lo que hace es, está conectada directamente a Cluster, por lo que entiendo. Básicamente lo que hace es mostrar la visualización de los clústeres en Weka. Se pueden ver los datos representados en un gráfico donde cada punto pertenece a un grupo diferente. Los colores indican los distintos clústeres que el modelo generó, lo que permite identificar patrones, relaciones y separaciones entre los datos de una manera visual. Y esto nos sirve, por ejemplo, para poder presentarlo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, por ejemplo, si seleccionamos aquí alguna, class y survived, podemos seleccionar como de alguna manera filtrar entre clase y sobrevivientes, o entre edad y sobrevivientes, o entre sexo y edad, ¿no? Por ejemplo, vamos a darle aquí y podemos ver que aquí nos marca, por ejemplo, X y Y, ¿vale? En este caso, X es la edad y Y su sexo. Entonces, podemos, por ejemplo, venir aquí y de alguna manera esta parte nos sirve como para representar de una forma gráfica eh, lo que estamos tratando de explicar. Muchas veces con palabras es complicado, sin embargo con esto podemos dejarlo un poquito más claro. Por ejemplo, aquí podemos ver que te pone el sexo, adulto o niño. Y podemos ir haciéndolo más grande o más chiquito, según nos convenga, ¿vale? Entonces, pues sí, básicamente esto es Weka. No soy experto, la verdad, yo no conocía la herramienta, sin embargo, me parece que es muy útil. Sobre todo para la parte de análisis de datos, para quienes no nos dedicamos a esto, pues no le vamos a hallar mucho sentido. Sin embargo, pues la herramienta puede llegar a ser muy útil. Eso ha sido todo de mi parte y pues muchas gracias.